Bueno, es el programa de el segundo punto del laboratorio. Entonces, tenemos que la frecuencia de muestreo es 800 porque es lo que dice Tarquino. Entonces, tenemos acá el periodo de muestreo, que el periodo es 1 sobre la frecuencia de muestreo, o sea, sería 1 sobre 800. SG2 es el SG que nos compartió el profesor en el primer taller, que es con el que tenemos que compararlo. Y ya, ese es, entonces es este. Entonces, bueno, después lo que hacemos es hallar manualmente la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Cómo se hizo? Entonces, la frecuencia cardíaca se saca restando entre los dos picos R. Entonces, en este caso, tenemos este pico R y este otro pico R. Que por eso, entonces, acá tenemos que es 406 menos 119. 406 menos 119, la distancia entre los dos picos. Entonces, después de eso, ¿qué se hace? Entonces aquí pues vamos mirando cómo, pues cuánto va dando. Entonces bueno, primero la resta. Entonces la resta nos da 287. Después tenemos que la duración del pulso serían estos datos entre los picos dividido TS, que TS es 1 sobre la frecuencia, o sea, sería 287 dividido 800. Y eso nos da 0.35. Esto es lo que dura un pulso. Y lo que nosotros tenemos que hacer es mirar cuántos pulsos hay por minuto. Entonces, por eso sacamos pulsos por minuto, que serían 60 dividido la duración de cada pulso. Y eso da 167,24. Nosotros acá podemos confirmar que dure eso. Ya les muestro cómo. Bueno, entonces voy a quitar esto. Bueno, este sí lo voy a dejar así. Listo. Entonces, acá tenemos que es el que nosotros generamos. ¿Cómo lo generamos? Yo usé la señal que yo tenía, ¿sí? Este es el SG que yo tenía. Uno de los puntos que dice el laboratorio es que nosotros tenemos que coger nuestro SG y ponerle la misma frecuencia, ¿sí? Nosotros ya sabemos que la frecuencia que tenemos es esta, ¿cierto? Entonces, si nosotros usamos acá el SG que yo creé, entonces la señal normal, no, modificar la señal. Entonces vamos a modificar la señal. ¿Cuántos ciclos? 4, porque 4 son los ciclos que tiene la señal de Tarqui. 2, 3, 4, ¿sí? Latidos por minuto. Los latidos por minuto en este caso, entonces serían los pulsos por minuto que me dieron ahorita. Por minuto, estos de acá. ¿Dónde están? Estos pulsos por minuto, que son la nueva frecuencia que yo le quiero dar a la señal para modificarla, ¿verdad? Entonces, pulsos por minuto. ¿Qué son estos 167.24 que les había dicho ahorita? Entonces, bueno, la amplitud sí va a ser la misma, normal. Pues vamos a esperar a que cargue y ya les muestro. Entonces, como yo les estaba diciendo ahorita, la duración de cada pulso, que eran, ¿dónde está? Acá. La duración de cada pulso es de 0,35, ¿no? Y acá tenemos el primer pulso. Entonces, como vemos, este primer pulso ya va a empezar a ser el segundo pulso.
Y acá si ven, antes de que suba, 0,35. Esto ya se parte del segundo pulso, pero por acá, en 0,35, esto es un pulso. Si nosotros, finalmente, cuando tengamos los 4 ciclos, si nosotros multiplicamos 0,35 por 1. Dividido 1,4 nos va a dar 4. O sea que son los 4 ciclos, entonces quiere decir que está bien. Listo. Entonces tenemos la duración de cada pulso, 60 la duración de cada pulso. Después, ¿qué tenemos que hacer? Este SG generado es esta señal que acabo de... Perdón. Esta señal que acabo de mandar acá. Estos 4 ciclos con la nueva frecuencia. Con la frecuencia nueva que le estoy dando. Entonces, bueno, estos son los nuevos 4, bueno, la nueva señal y por eso se llama SG generado. Después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, después tenemos que normalizar la señal de SG2, que es la que nos dio el profe, y restarla con el promedio. ¿Esto para qué? Porque la señal, la que nos dio el profesor, ya les muestro, es diferente a la que yo tengo. Bueno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es normalizar la señal, la de SG2, la del profesor. Porque nosotros acá podemos ver que estaba de 900 hasta 1400 y que la que yo tengo va como de menos 0,3 hasta 1. Entonces la idea es que queden como con valores pues iguales. Entonces lo que se hace es que acá se normaliza, entonces se coge la señal y se le resta el promedio. Y después a ese normalizado, a eso que le hicimos del promedio, lo dividimos entre los picos máximos para que así después la señal nos quede que pues como ya donde tiene que quedar. Entonces ahí la señal se vería así. A ver, esperen a que cargue. Entonces, bueno, no carga, pero la idea es que la señal ya entonces deje de estar entre aquí como 850 a 1400 y ya quede por ahí en 0. Esa es la idea de esta de acá. Y después lo que se hizo fue cuando se ponían las dos señales juntas, espera, a ver. Si aquí no hay ningún plot. Espera, a ver. Plot. Entonces, si ven, por eso es que la señal acá está arriba, ¿verdad? Sí, entonces ahora yo ploteo normalizado. Entonces ya la señal, si ven, no está entre 900 y 1400, sino que ya está como la otra entre menos 0,3 y 1. Si nosotros lo ponemos con la otra, entonces hold on. No es SG movido, sino sería la de Nico, que se volvió como está guardada. SG generado, ¿no? Bueno, ya ahorita les muestro bien cómo se ve, porque no me acuerdo cómo se llama esta señal. SG generado .mat.
que no me deja ver la otra. Esperen. Sí. Mamá, estoy grabando algo. Listo. Entonces, después, antes de que lo movamos, si nosotros tenemos acá la señal normal, estos, por ejemplo, este pico queda un poco más por acá. Ahorita les muestro bien. Este pico como por acá y este por acá. Entonces, visualmente, lo que se hizo fue cuadrar la señal, más o menos, pues para que estos picos encajaran el uno con el otro. Y es esta línea de acá. Entonces quiere decir que lo que hicimos fue mover la señal 27 datos para que quedaran las dos señales iguales. ¿Listo? Después, entonces así, ya después de que se mueve, pues entonces la señal se ve así. Nos queda así, obviamente hay algunos desfases, pero pues ya cuadra, ¿no? Entonces, después ya cuando la señal cuadra y ya tenemos la señal pues donde la tenemos que tener, entonces ya le podemos sacar la norma euclidiana, pero para sacarle la norma tenemos que recortar la señal más grande para tener la misma cantidad de datos. ¿Por qué? Porque la de SG movido tiene esta cantidad de datos y la normalizada tiene pues 1000 datos. Entonces, la idea es que entonces le saquemos el límite, entonces se saca el mínimo de el ancho de esta señal y el del ancho de esta otra señal. Entonces esto es lo que significa SG movido, entonces va de 1 hasta el límite. Y esta sería la normalizada, también sería del 1 hasta el límite. Así se saca como el valor máximo de la más grande y se recorta para que queden iguales. Entonces, la norma euclidiana sería, tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Pero como estamos sacando la distancia euclidiana, entonces tenemos que hacerlo con la resta, ¿sí? Entonces la fórmula de la distancia euclidiana, esperen un segundo. Es, bueno, si es esta, donde se ve más fácil, acá. Es esta de acá. Entonces tenemos, serían los datos de una señal menos los datos de la otra señal al cuadrado en x, más los datos de una menos los datos de la otra en y al cuadrado. Esa es la distancia euclidiana. Entonces, esto es lo que hacemos acá. Entonces tenemos que vaya del dato 1 hasta el límite, que en este caso el límite son 1000 datos. Entonces, la diferencia euclidiana, esto acá, sería normalizado y, que en este caso sería x2, menos SG movido, que en este caso sería x1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué se va haciendo? Esto va sacando esto al cuadrado y lo va sumando, y lo va sumando, y lo va sumando. Entonces, primero x sub 1 y x sub 1 de la otra señal, más x sub 2 más x sub 2 de la señal, más hasta que llegas a los 1000 datos. Y después se va sumando y cuando ya tenemos toda la suma, pues se le saca entonces la raíz cuadrada. Listo. Nuestra distancia euclidiana da 6.7. ¿Eso qué quiere decir?
que la diferencia entre nuestras dos señales es únicamente 6.7 y pues es un buen número. Otra de las que usamos para comparar fue con producto punto. ¿Qué es el producto punto? El producto punto es multiplicar punto a punto cada uno de los datos e irlo sumando, es lo mismo. Se multiplica punto a punto cada uno de los datos y luego se va sumando, y luego se va sumando, y luego se va sumando. Nuestro producto punto es de 37.00057. Nos toca averiguar bien qué significa que nos dé eso. O sea, si está bien o si es un número muy grande. La verdad no sé qué signifique porque no he averiguado bien sobre el producto punto, pero bueno. Y sacamos otra por si acaso, que es de la resta y promedio, y se saca el error absoluto. Entonces sería la resta, que sería entre la normalizada menos el SG movido. Esta normalizada tiene este cosito porque se tiene que sacar la transpuesta. ¿Por qué? Porque normalizada tenemos 1000 filas, una columna, y en el SG movido tenemos una fila, 1000 columnas. Si sacamos la transpuesta, entonces nos quedarían 1000 y 1000. Entonces así sí lo podríamos operar. Entonces después a eso pues se le saca el error absoluto, que sería el promedio de la resta entre estos dos. Y para sacar el error relativo se saca con el valor mínimo de normalizada y el máximo. También como las señales son tan parecidas, se puede hacer o con normalizado o con SG o compararlo entre los dos, pero pues finalmente va a dar casi lo mismo. Y después a eso se le saca el error relativo, que sería este error absoluto, o sea el promedio, dividido el valor máximo menos el valor mínimo, todo esto multiplicado por 100, pues para que nos dé un porcentaje, y pues el valor absoluto para que no dé un número negativo. Y el error es de 10, que también es un número muy pequeño, y pues por eso nos sirve.